Caracol Sostenible. Gabriel de las Casas. Gustavo Yepes. Hola, bienvenidos. Esto es Caracol Sostenible. Es una reunión cada fin de semana, los sábados en la mañana, para hablar de sostenibilidad. El profesor Gustavo Yepes, en nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia. Profe, muy buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, Gabriel. Buenos días a todos nuestros oyentes. Muy bien, pues hoy vamos a hablar de desertificación. Desertificación se refiere al proceso de degradación del suelo y a la pérdida de vegetación en áreas áridas o semiáridas, lo que puede llevar a la formación de desiertos. Es así de claro. ¿Cómo lo aterrizamos al caso de Colombia? Pues parte del tema del día de hoy, profe. Sí, hoy vamos a hablar de un tema muy importante para el mundo entero, que es la desertificación. La desertificación es un proceso en donde las tierras que son productivas, que están funcionando sin ningún problema, comienzan a degradarse y se convierten en áridas o semiáridas. Y eso de alguna manera evita que comiencen a cumplir su función sobre tener cultivos, tener vegetación o poder proteger la biodiversidad. La causa puede ser natural y también puede ser humana. La natural puede ser por sequías prolongadas o cosas por el estilo, y ahora pues comienzan a cambiar los patrones del clima y posiblemente se produzcan, pero especialmente las causas son humanas. Por ejemplo, la deforestación que creamos los seres humanos, la agricultura, especialmente la intensiva, pues para generar más alimentos cada vez más eficientes, el manejo inadecuado de los riegos y la urbanización, pues obviamente que genera sobreexplotación de nuestros recursos o pérdida de estos de una manera significativa. Pero le cuento que es muy grave la situación. El planeta ha perdido el 40% de la superficie terrestre que estaba, digamos, en funcionamiento para la agricultura o para el pastoreo. Y esto puede afectar a más o menos unas 3.200 millones de personas. Mire que cada año se pierden 24.000 millones de toneladas de suelo fértil. Y se cree que para 2050 se pueden ver afectadas unos 1.500 millones de hectáreas más. Esto es muy preocupante porque significaría que esto es más o menos el poquito más del 30% del terreno que estamos utilizando en todo el mundo para zonas agrícolas. Haga de cuenta que es algo así como Estados Unidos, India y parte de África subsahariana en su conjunto. Es decir, que es muy grave. Pero la región que es mucho más o que está mucho más afectada es Latinoamérica, que más o menos tiene el 22% de las tierras de la región que están afectadas. Hagan de cuenta que es como 3 Colombias, que es el 25 país más grande del mundo. Es decir, que nuestra región está muy afectada. Hay países como México que más del 70% de su superficie pues están afectadas. Y Colombia también, a pesar de que tenemos, digamos, unas condiciones privilegiadas, tenemos más o menos un 23% del territorio que tiene algún grado de degradación. Y necesitamos entonces comenzar a combatir la deforestación, las malas prácticas agrícolas o las prácticas agrícolas inadecuadas y por supuesto el cambio climático. Pues a propósito del tema, está con nosotros Grace Montoya en el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación, que es el próximo martes 17 de junio. Desde la Sociedad Geográfica Colombiana, Grace Montoya, profesora además de la Universidad Nacional y miembro de la Sociedad Geográfica de Colombia. Pues un abrazo, Grace, y bienvenida a Caracol Sostenible. Hola, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Venga, Grace, siempre nos gusta aquí en nuestro programa casi que hacer sostenibilidad para Dummies. ¿Qué es la desertificación? ¿Cuál es la definición que podemos dar exactamente de esto? Bueno, la desertificación es un concepto bien importante comprenderlo, ¿no? Hay 2 puntos conceptuales fundamentales como es la desertización y la desertificación. Cuando hablamos de desertización es el proceso natural a través del cual los suelos van generando un ambiente desértico donde se genera un ecosistema llamado desierto. Esa es la desertización, donde hay un envejecimiento o una transformación natural del suelo para generar este importante ecosistema. Los desiertos son fundamentales, son unos biomas muy importantes en el planeta Tierra, generan una acumulación de nutrientes, una relación muy estrecha con el ciclo natural del agua,
para la sequía, para proporcionar el agua, el riego natural, los ríos voladores que llamamos también, que van a través del Amazonas, los desiertos, a nivel planetario. En cambio, la desertificación es un proceso en el cual el suelo se envejece, pero por maltrato o por mal uso que de pronto las actividades humanas generan en el suelo. Por lo tanto, presionan el ecosistema, lo inestabilizan y la calidad de los suelos no es la mejor y por supuesto empieza a generar unos ecosistemas de supervivencia, unos ecosistemas que no prestan muchos servicios al ser humano. Entonces se va viendo afectada el agua, se va viendo afectada la biodiversidad, se va viendo afectada la productividad agrícola, se va viendo afectada la productividad desde el punto de vista también de las diferentes especies y la sostenibilidad como tal de determinados territorios. Entonces, pues por supuesto es importante también clarificar esos conceptos, ¿no? Entonces, si entendemos bien esto también, pues nos permite comprender de alguna manera cuáles serían los caminos para prevenir, para manejar este tema de la desertificación principalmente. Ok, muy interesante, Grace, pero ¿por qué no nos cuentas qué tan grave está el mundo al respecto? ¿Cómo está la situación? Y cómo está Colombia también. Colombia. Exacto, entonces eso también es importante. Desde el año 2014 al 2024 aproximadamente fue la década internacional de las ciencias del suelo. Y ahí es donde nacen precisamente también todos estos aspectos relacionados con las luchas mundiales para poder precisamente contrarrestar el tema de la desertificación a nivel mundial. Aunque estamos en el 2025, estamos recibiendo de alguna manera todas estas políticas y preocupaciones porque precisamente el mal uso del suelo, la alteración de las coberturas, la expansión de las ciudades, la demanda de recursos naturales en las cuencas hidrográficas, pues genera una presión precisamente en la oferta de los suelos, ¿no? Entonces, este es un tema a nivel global y desde el punto de vista Colombia, pues estamos comprometidos también con esos lineamientos mundiales para reducir la desertificación. Aproximadamente el 70% de la población colombiana, no de la población del territorio colombiano, tiene algún grado de desertificación, tiene algún grado de uso inapropiado del suelo. Y si bien Colombia, por ejemplo, tiene unos suelos supremamente fértiles desde el punto de vista de productividad agrícola, porque tenemos suelos volcánicos, nuestros suelos productivos se encuentran en las zonas montañosas, en la mayoría de los Andes colombianos. Entonces esas pendientes hacen que la susceptibilidad de la erosión sea muchísimo más alta, aunque tengamos buenos suelos. Entonces no es que seamos como tal un país agrícola desde el punto de vista productivo, o sea, desde la parte de agricultura, sino que tenemos suelos fértiles, pero están ubicados en zonas con altas pendientes. Entonces, hay una alta preocupación, no solamente desde el punto de vista de la productividad, sino también por el tipo de uso y por el tipo de maltrato que se puede llegar a tener por minería, por ganadería extensiva, por deforestación, por desconocimiento también, por falta de educación que podemos llegar a tener frente a la riqueza de estos suelos, ¿no? Entonces, en términos mundiales estamos con buenos suelos, pero estamos con suelos muy maltratados por lo que acabo de mencionar y por el mal uso que hay. Es un gran porcentaje realmente del territorio. Pues eso lo que quiere decir es que si no tomamos acciones y si no empezamos a cambiar esos comportamientos, pues a pesar de que en este momento estamos bien relativamente en materia de poca desertificación, pues sí podemos llegar a presentar algunos problemas a futuro. Profesor Gustavo Yepes, siempre nosotros hablamos aquí de cómo una cosa influye con otra y de esa manera se va enmarcando esta conversación en torno a los objetivos de desarrollo sostenible. Regiones como en el África, por ejemplo, ya hay culturas que se están viendo afectadas por la desertificación, hay comunidades que han tenido que salir de un lugar para otro porque ya los suelos definitivamente están totalmente desertificados. ¿Esto cómo afecta la sostenibilidad del planeta? Bueno, de alguna manera este tipo de procesos pues afectan a todo el mundo. Una tiene que ver con el tema de la seguridad alimentaria, ¿no? Es decir, no tenemos la capacidad de producir el suficiente alimento para toda la población. Como usted lo está mencionando, Juan Manuel, es muy importante porque las migraciones climáticas son una realidad en este momento, no solamente porque los océanos comienzan a elevar, sino también porque cada vez más personas no tienen la capacidad de alimentarse. Por ejemplo, tengo una cifra. Según las Naciones Unidas, hay 135 millones de personas que podrían ser desplazadas dentro de muy poco tiempo dentro de nuestra región, precisamente por las causas de desertificación de la tierra, y el impacto económico también es significativo. Por ejemplo, algunas cifras, se estima que la degradación de las tierras
cuenta en el mundo con más de 44 mil millones de dólares anuales, es decir, es muy costoso para cada uno de nosotros. Y sería bueno entonces preguntarle a Grace, digamos, qué implicaciones tiene para nuestro país estos procesos que se están dando pues dentro de Colombia y por fuera. Claro, digamos que hay algo muy importante y es que 1 centímetro de suelo se forma aproximadamente cada 100 años y ese centímetro de suelo contiene la parte orgánica, que es la parte productiva, que es la parte de alguna manera económicamente importante del recurso desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, como estás mencionando. Entonces, claro, la implicación es altísima porque para poder recuperar lo que la naturaleza ha formado durante 100 años, pues necesitamos tiempo y quitarle las presiones al suelo que están generando precisamente ese desgaste, ese maltrato y están debilitando y están minimizando la calidad de la productividad como tal agrícola del suelo. Y ahora, no solamente en Colombia, para hablar específicamente, necesitamos el suelo desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, sino también desde el punto de vista de la biodiversidad que protege la seguridad alimentaria. Porque muchas veces nos quedamos como en aquellos productos, para hablarlo así rápidamente, de pronto el tomate, la cebolla, el frutal, etcétera, pero resulta que este tipo de cultivos desde la seguridad alimentaria humana, ¿sí? De alguna manera, necesitan la biodiversidad para que se genere una buena calidad del producto. Entonces es un tema simbiótico, ¿no? No es que solamente producir algo para consumirlo, sino cómo la ecología, la parte ecológica coayuda en que la calidad del producto que se consume también sea el adecuado, que tenga los suficientes nutrientes. Entonces yo puedo producir, digamos, tengo un terreno donde se ha desgastado, se ha erosionado por el maltrato, por temas naturales, por desertización o desertificación, por ejemplo. Entonces produzco el tomate, por decir algo, pero debido a la mala calidad del suelo por la desertificación, los nutrientes que tiene el tomate ya no son los mismos los nutrientes que tenía hace 50, 20, 30 años, precisamente porque la calidad del suelo ha disminuido. Ahora, otro aspecto también fundamental es que la variabilidad climática que tenemos en países tropicales, donde exacerba el tema de las inundaciones, las variaciones de temperatura, las variaciones de precipitaciones, también acelera el proceso de desertización y desertificación del suelo. Entonces, claro, hay unas implicaciones económicas altísimas y claro, si nosotros nos ponemos a pensar esto en unos escenarios prospectivos, en unos 10, 20, 30 años, cómo puede llegar a funcionar, podríamos crear también estrategias para mitigar precisamente este impacto económico, social, ambiental, ecológico, todos los sentidos. Es conocimiento también al respecto. Pues estamos hablando del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación, que se celebra el próximo martes 17 de junio y vemos cómo se puede con una sola cosa afectar muchos de los factores que tienen que ver con la vida no solamente humana, sino con la vida de todas las especies. Recuperar los suelos de todas sus presiones que genera desplazamientos, no solamente la guerra genera desplazamientos como lo hemos visto en esta conversación, sino también en este caso la desertificación. También genera problemas de alimentación y seguridad alimentaria, implicaciones económicas y entonces la pregunta, Grace, es el ciudadano que nos está escuchando, las personas que viven su día a día, bien sea en la ciudad, en el campo, ¿cuáles son esas acciones que pueden empezar a emprender o que tienen que dejar de hacer para impulsar o mejor evitar esta desertificación de los suelos en nuestro país? Bueno, uno es comprender la dinámica de la variabilidad climática y el cambio climático. Ese es un tema natural en el cual necesitamos generar un entendimiento y un proceso de adaptación. Eso significa que no siempre los suelos, los ecosistemas van a generar lo mismo de manera constante, ¿sí? Entonces en algunas épocas del año producen de alguna manera, en otras épocas del año producen de otra manera. En ese sentido, ahí es cuando viene, por ejemplo, desde el punto de vista de seguridad alimentaria, los productos de cosecha. Entonces, no, que en esta época tenemos más guayaba, en otra época vamos a tener pronto el kiwi, que en otra época se produce mejor el frijol. Entonces, si el mercado en general, que no es solamente una responsabilidad social desde el consumidor, sino una responsabilidad económica y social y política desde el productor, que si hay épocas en las cuales tengo una mejor productividad por las lluvias, por el tema climático, por el tema del suelo, por el tema de la biodiversidad, pues consumir los productos de cosecha. Entonces, primero me sale más económico. Segundo, no tengo que esperar a esos transportes de algunos lugares a otros. Por ejemplo, a veces estamos comiendo arroz que no producimos en Colombia, sino que se producen inclusive en otras partes del planeta, cuando realmente producimos arroz. Entonces, consumir los productos de cosecha locales. Este es un tema de sostenibilidad, de comprensión
y nos favorece el bolsillo, nos favorece, por supuesto, consumir productos de calidad y un entendimiento mejor, y eso genera precisamente también salud humana. ¿Por qué? Pues porque estamos consumiendo variedad de productos, ¿sí? Variedad de productos. Estamos en un país, es uno de los países más edafodiversos, es decir, más diversos en suelos del mundo. Tenemos todos los suelos del mundo prácticamente. Eso significa que tenemos todo el tipo de productividad agrícola también que podríamos llegar nosotros a consumir. Es un privilegio. Pero si empezamos a demandar lo que en el momento la naturaleza no nos ofrece, pues ahí es donde generamos la presión. Entonces es un poco esa conciencia, ¿no? Los productos de cosecha, eso por un lado. Y desde el punto de vista energético, por ejemplo, también hay productividad de biodiesel y de todos estos plantaciones que generan energía. Entonces, si nosotros de alguna manera también comprendemos los ciclos de productividad de acuerdo a la oferta del suelo, también podemos incrementar o mejorar desde el punto de vista energético natural. O sea que tenemos varias alternativas para hacer. ¿Y qué hace el gobierno en ese sentido? ¿Tenemos algunas estrategias, algunas políticas del gobierno para evitar esta situación tan preocupante para todos? Sí, hay estrategias políticas principalmente, ¿no? Ya tenemos una política del suelo, ¿cierto? De cuál es el uso adecuado del suelo, pero el tema no es solamente la política, sino que haya una articulación desde todos los sectores. Es un tema multisectorial. Muchas veces, por ejemplo, ahorita nos estamos enfocando un poco desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, pero es que el cuidado del suelo y el minimizar la desertificación no es solamente para satisfacer, lo cual es muy importante el tema de la seguridad alimentaria, sino como lo mencionaba ahorita, también es para la protección del agua, por ejemplo. Si cuidamos el suelo, minimizamos la desertificación, la calidad del agua es muchísimo mejor, no solamente el agua superficial, sino el agua subterránea. Entonces es fundamental ver cómo hay debe haber un entendimiento multisectorial, desde el tema de transporte, minero, agrícola, infraestructura, el tema ambiental per se, el tema extractivo, el tema de educación, el tema también de las comunidades que se encuentran en zonas rurales, en el tema de las comunidades que se viven en zonas urbanas. Entonces, que haya una articulación de los distintos sectores y también que sea multinivel, o sea, desde el punto de vista del gobierno, de la sociedad civil, la academia, por supuesto, como este ejercicio que estamos haciendo ahora, el tema de la difusión de la información, como se está haciendo en este momento, por ejemplo. Entonces, hay varios aspectos a tener en cuenta. Entonces, podemos tener la política, pero si no la escalamos a varios niveles, si no la escalamos a distintos sectores, es como si se quedaran allí de pronto en el entendimiento, pero no en la práctica. Entonces, claro, hay distintos proyectos, hay planes de acción, multisectoriales, la cooperación internacional también efectúa allí un aporte importante. Entonces, sí hay políticas, pero el tema es como sentarse a conversar y que los planes de acción realmente se ejecuten en los tiempos, en los proyectos adecuados. Pues estamos hablando hoy del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación. Es Grace Montoya, profesora de la Universidad Nacional y miembro de la Sociedad Geográfica de Colombia, quien nos ha estado explicando un poco más este concepto y enseñándolo a todos nuestros oyentes también todo lo que podemos evitar si logramos luchar contra la desertificación del suelo, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Grace, muchas gracias por acompañarnos aquí en Caracol Sostenible. Muchísimas gracias a ustedes, muy grato haber estado en este espacio. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Urbacer es líder en economía circular en Colombia y hablamos de la Mesa de Economía Circular del Cauca, liderada justamente por Urbacer y la ANDI, que se ha convertido en un espacio de diálogo donde las empresas se articulan para promover un modelo de producción y consumo sostenible enfocado en la reducción de residuos y la reutilización de materiales. Esto contribuye a la reducción de los desechos y fomenta la responsabilidad empresarial. Las compañías participantes se alinean con el objetivo de mejorar sus patrones de consumo y producción sostenibles, protegiendo así el medio ambiente y promoviendo además un desarrollo más equilibrado y consciente. Esta es una de las muchas acciones emprendidas por Urbacer para hacer de la circularidad una realidad. Ya regresamos con Caracol Sostenible.
Continuamos con Caracol Sostenible. Muy bien, esto es Caracol Sostenible, nuestra alianza con la Universidad Externado de Colombia en Caracol Radio. Cuando hay grandes entidades en el mundo con muchísima seriedad que nos permiten certificarnos, pues tenemos más claro frente a la gente, frente a los países, frente a la comunidad, frente a la misma compañía en que estamos bien. Pues hoy estamos con Cecilia Lozada, que es el líder de país para EDGE en Colombia, y queremos conocer de qué se trata una certificación EDGE. Cecilia, bienvenida a Caracol Sostenible, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, encantada de conversar con ustedes. Pues hemos hablado también aquí de muchas formas de lo importante que son las certificaciones para las marcas, para los productos. Incluso no sé si vamos más allá y un país se podría certificar como EDGE si queremos llegar al fondo, pero empecemos por el principio. ¿Qué es una certificación EDGE? ¿Qué tengo que cumplir para llegar a ella? La certificación EDGE fue creada hace 10 años por el Banco Mundial, por el lado privado del Banco Mundial, y esta certificación avala que un proyecto esté siendo construido con algunas medidas importantes para lograr ahorros en 3 segmentos. El primero es ahorros en energía, ahorros en agua y ahorros en materiales. Entonces, esta certificación lo que propone que los diseños lleguen a este estándar para que después pasen por un proceso de auditoría y reciban una certificación que demuestre, valide por un tercero independiente que un proyecto es sostenible, es verde. Cecilia, es muy difícil, es complicado para las construcciones poder cumplir con todos esos requisitos en materias de ahorros energéticos y de agua y demás. No es difícil. Hoy en día en Colombia las medidas pasivas y las medidas activas que muchos de los constructores ya están utilizando para construir ya se aplican. De medidas pasivas lo que entendemos es, digamos, el diseño arquitectónico, ¿cierto? Y medidas activas son, digamos, lo podremos decir como los adicionales que se están incluyendo en un proyecto arquitectónico para asegurarnos que está siendo aplicado medidas de eficiencia. Entonces, hoy en día nosotros hemos visto que muchos desarrolladores ya lo están incluyendo en la manera como ya diseñan. Entonces, estamos muy, muy contentos de darnos cuenta de que muchos desarrolladores ya tienen el cambio de ADN de construir y diseñar verde. Los costos yo creo que es lo primero que se le viene a uno a la cabeza, incluso cuando está buscando comprar una solución de vivienda, invertir en un proyecto, y cuando sobre el catálogo que le presentan a uno le hablan de construcciones verde, de algún tipo de ayuda que puede tener en energía solar, de utilización de gas, uno dice, uy, esto me sale más caro de lo que tenemos. ¿Cómo enfrentar esa gran paradoja entre lo que es ser verde, ser sostenible, cuando apenas podremos decir que estamos en la mitad de muchos desarrollos? Pues hoy en día, digamos, los costos adicionales de construir verde se han reducido significativamente. Si es que ahí va tu pregunta. Hace, más o menos te digo unas referencias, hace como 5 años nosotros estábamos estableciendo que los costos adicionales para construir verde podrían ser entre 5 y 6% sobre los costos, digamos, base de construir un proyecto convencional. Hoy en día esos costos, como te lo comentaba, que hay varios desarrolladores que ya los factorizan, los costos adicionales de incluir estas medidas pasivas y activas pueden llegar hasta el 1% sobre las medidas estándar. Entonces hemos visto esto y damos la bienvenida y saludamos que estos costos ya se están reduciendo y se está cerrando esta brecha. Cecilia, ¿por qué no nos cuentas un poco? Si solamente se miden energía, agua y materiales, ¿no sería interesante también tener algunos otros elementos para medir la sostenibilidad? No sé, la biodiversidad o la capacidad para la gente de tener acceso dentro de una construcción. ¿No tienen en cuenta esos elementos y sería alguna falla del sistema?
No, porque acuérdate que nosotros creamos esa certificación hace 10 años y hace 10 años las certificaciones que estaban vigentes en los países emergentes eran certificaciones que se utilizaban en países más desarrollados como Estados Unidos y como Europa. Entonces lo que nosotros quisimos era orientarnos en las medidas muy concretas para estimular, digamos, el cambio y la transformación de los mercados de los edificios sostenibles o verdes. Entonces, si bien pueden haber, digamos, otros parámetros que se puedan incluir en elementos de sostenibilidad en general, los elementos que nosotros hemos incluido para determinar si es que un edificio, un proyecto es verde, precisamente atacan a la manera como se construye, ¿cierto? Energía, agua y materiales es una manera bastante concreta de determinar si es que un proyecto es verde o no. Pero sí, hay otros parámetros que se podrían tener en cuenta. ¿Qué pueden leer ustedes de cuál es el reto más grande que tienen en la construcción para enfrentarnos a una construcción más sostenible, más verde? ¿Qué es lo que primero tenemos que vencer y que ustedes encuentran que es por lo que algunos no lo están haciendo bien? ¿Puede ser desde dinero, financiación, hasta falta de información? Yo creo que uno de los retos, y es precisamente el reto que se está atendiendo gracias al encuentro que está organizando Camacol en Medellín, que es este encuentro de estrategias de venta, es la comunicación, ¿cierto? Es llegar precisamente al último beneficiario, es a esa familia que está comprando un nuevo hogar, es a ese quizás de millennial que está comprando su primer departamento, es llegar y comunicarle por qué un departamento verde, sostenible, le va a hacer que él tenga o que ella tenga una mejor inversión. Entonces, saludo mucho el encuentro que nosotros estamos teniendo, el encuentro de ventas en Medellín, el 25-26 de junio, organizado por Camacol, donde vamos a estar precisamente hablando de estos retos. Pues es fantástico porque son paradigmas a vencer en el proceso que tiene que tener la gente, que tienen que tener las compañías y que tenemos que entender que todo está más cercano de esto. Finalmente, ¿cómo se accede a tener una certificación EDGE como la de ustedes? ¿En dónde se busca información? ¿Cómo aplico mi caso para hacer un caso de éxito? Claro que sí. Bueno, Camacol es nuestro socio exclusivo. Gracias a esta extraordinaria institución, nosotros hemos llegado a tener a Colombia como el número 1 en metros cuadrados certificados con EDGE. Esto es en el mundo. Ya hay más de 21 millones de metros cuadrados certificados con EDGE, impulsado por el gremio. Entonces, a quienes estén interesados en conocer un poco más sobre el proceso de certificación, los invito a acercarse a Camacol. Desde la página web de la página web de Camacol hay una sección específica sobre todos los pasos que uno tiene que dar para certificar EDGE y ponerse en contacto con las personas dentro de Camacol que les podrían dar un poco más de información sobre la certificación. Oiga, profe Gustavo Yepes, como siempre aterrizamos dentro de los objetivos de desarrollo sostenible estos casos que vamos presentando, y aquí digamos que la construcción, la sostenibilidad, ¿a dónde encasillaría usted eso? Está muy claro con el objetivo de desarrollo sostenible número 11, ciudades y comunidades sostenibles, donde de alguna manera este tipo de iniciativas comienzan a cambiar, a transformar las maneras de construir y de vivir en las ciudades, de alguna manera generando algún tipo de beneficios, tanto para los usuarios, pero también para reducción de impactos en el medio ambiente. Y por eso a mí me quedó alguna inquietud, Gabriel y Cecilia. ¿Cuáles son esos beneficios, digamos, no para el constructor, sino para el usuario final? ¿Cuál es el argumento para que esos millennials que tú mencionabas hace un momento, Cecilia, pueden adquirir un apartamento que sea EDGE, que sea verde? Bueno, los beneficios para el cliente final son varios, ¿no? En primer lugar, si es que uno está viviendo en un entorno que está diseñado para aportar al bienestar, ¿cierto? Yo me voy a sentir muchísimo mejor, digamos, en la calidad de vida y también el confort térmico en el que yo voy a estar, especialmente con todas las variaciones de las temperaturas que estamos teniendo. Entonces, el primero es obviamente el bienestar, ¿no? Es que de repente las personas que van a estar ahí van
a necesitar, tener calefacción, estas estufas, ¿cierto? Que a veces nosotros vemos en Bogotá esos días tan fríos que nosotros tenemos en esta ciudad y uno está tentado de comprarse una estufita y ponerla ahí, y una estufa cuesta, ¿no? Y una estufa comienza a jalar esa electricidad que después la vemos en los recibos, ¿no? Entonces, el bienestar, el confort térmico está muy de la mano con cuánto yo como familia voy a pagar en las facturas de electricidad y bueno, obviamente también de gas, ¿no? Entonces, el bienestar conectado con los ahorros y los ahorros, nosotros tenemos que procurar que estas familias también paguen menos utilidades. El Banco Mundial estima que una familia de escasos recursos puede llegar a gastar hasta el 20% de sus ingresos en pago de utilidades. Esto es energía, llamémoslo a electricidad y gas y agua. Entonces, procurar que estas viviendas sean más eficientes es una medida directamente al bolsillo de esas familias colombianas. Pues nada, qué bueno esto y qué bueno que se vaya a discutir precisamente en este congreso de Camacol. Ella es Cecilia Lozada, el líder de País para Hecho en Colombia. Cecilia, pues un placer que estés con nosotros aquí. Qué bueno enterarnos de esta certificación Edge y conocer más este buen camino que debe seguir la construcción en el mundo. Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero ver a más desarrolladores interesados en construir verde y también de comunicar estos logros en el Encuentro Nacional de Ventas que vamos a tener el 25 y el 26 de junio en Medellín, evento organizado por Camacol. Muchas gracias. Caracol Sostenible en Caracol Radio. Seguimos en Caracol Sostenible en Caracol Radio. Me encontré una muy buena cifra. En 2024, la organización constructora Bolívar logró el aprovechamiento del 55% de los residuos generados de construcción y demolición, lo cual redujo en 85.058 toneladas de materiales aprovechados, que además, no llegaron a rellenos sanitarios gracias a los planes y programas de gestión integral. Alejandra Robledo es gerente de creación de Capital Social de Constructora Bolívar. Alejandra, bienvenida a Caracol Sostenible, ¿cómo estás? Hola Gabriel, bueno, una vez más en Caracol Sostenible, muy contenta, muchas gracias por la invitación y un saludo a Gustavo también. Bien, siempre en esta época pues todas las compañías siempre sacan todos informes de sostenibilidad y pues esta cifra nos llamó la atención y nos hace ver que hay luz al final del túnel en una industria como esta a veces tan complicada o tan retadora, mejor sería la palabra, que es la construcción frente a los desechos de la construcción. Pues sí, así es, estamos haciendo realmente unos esfuerzos bien importantes por básicamente cambiar el mindset de las personas que diseñan y ejecutan los procesos de diseño, estructuración y ejecución de los proyectos. Porque el medio ambiente de verdad ya no da espera, la situación de cambio climático es una realidad que estamos viviendo todos los días y que estamos padeciendo las especies que habitamos este planeta. Y como tú dices, pues este es un sector que tiene una responsabilidad bien importante en gestionar de manera adecuada los impactos que genera. Pero realmente ahí la esencia es tratar de hacer las cosas de una manera diferente, porque ese es el sentido de todo. Y si no logramos cambiar y convencer a las personas que diseñan los procesos, a las personas que diseñan los edificios y a las personas que ejecutan los procesos hacia la concientización de medir el impacto de todas las acciones que hacemos, pues realmente seguramente nos vamos a quedar en esa cifra y no vamos a poder mejorar de manera considerable. Alejandra, pero los datos que presenta Gabriel son bastante llamativos. Por eso me gustaría saber qué hacen, cuál es ese o cómo hacen ese aprovechamiento de ese número tan importante de desechos. Bueno, tenemos un trabajo muy cercano con nuestros proveedores para tratar de entender qué ejercicios podemos hacer con ellos para devolver elementos que salieron de sus fábricas
y que pueden volver a ser utilizados en esos procesos. Entonces ahí hay un tema de simbiosis industrial bien importante. Ese es el primer mensaje. Esas cifras no las conseguimos solos. Necesitamos necesariamente sentarnos con nuestros proveedores de la cadena de suministros y encontrar mecanismos para que los residuos que generan la operación compartida no lleguen a los rellenos sanitarios y puedan entrar en un ciclo pues de lo que conocemos como una economía circular. Y el otro ejercicio es un ejercicio de mucha atención en el desperdicio. Yo personalmente, que no soy ingeniera y llegué al mundo de la construcción después de estar en otras actividades y en otros sectores, percibo que en el sector de la construcción hemos logrado dar un salto hacia la industrialización, aunque todavía tenemos prácticas bien artesanales y una producción altamente intensiva en mano de obra. Empezamos a incorporar el concepto de reducción del desperdicio hacia la industrialización. Y eso se logra básicamente a través de lo que les decía, haciendo un ejercicio de conciencia de las personas que están diseñando y de las personas que están ejecutando en campo. Entonces, esa reducción del desperdicio se logra a través de una disposición adecuada, una separación que le permita a uno realmente ver dónde tiene que manejar ese tipo de desperdicios, porque cuando toda la basura está junta en una sola montaña, es muy difícil entender en dónde se pueden hacer mejoras específicas. Y pues también hemos desarrollado algunas innovaciones al interior o de la mano de consultores que nos han ayudado a ver oportunidades, como por ejemplo el uso del PET en mezclado con cemento, que reduce la necesidad de acero en estructuras que no son estructurales, andenes, por ejemplo, o ese tipo de cosas. Entonces, los mismos residuos que se generan dentro de la construcción y que ni siquiera son residuos de la construcción, sino de la existencia de las personas que están en las obras, como son las botellas PET, se han incorporado dentro de la actividad productiva. Creo que es un gran reto y me respondes parcialmente la pregunta que iba a hacer, y sin ser especialista precisamente, Alejandra, porque es que estamos en un cambio de los materiales de construcción. De antes, en lo que nos centrábamos en el cemento, en las construcciones, además también que podríamos tener de mano de obra, que hacíamos casas con barro, que las antiguas tejas de zinc que tantos problemas nos traían. Entonces creo que frente a la industrialización, por un lado, que dices tú, pero sobre todo estar a la vanguardia de qué está pasando en el mundo en materiales más sostenibles. ¿Cómo estamos en eso y cómo lo miran desde Constructora Bolívar? Bueno, ahí hay un reto bien importante, Gabriel, y es el tema normativo. Y en el mundo entero, y no solamente en la industria de la construcción, mira uno, no sé, Uber, Airbnb, todas estas innovaciones de los modelos de negocio han implicado en muchos casos ir por encima de la norma, y la norma va detrás de la innovación. Sin embargo, aquí pues es muy difícil hacer eso, pues porque tenemos una responsabilidad muy grande de cumplir normativamente, porque está en juego la vida de las personas, ¿cierto? Pues porque habitamos lo que construimos. Entonces, vamos relativamente atrasados en términos de normativa, y eso hace que también esos materiales altamente disruptivos que se están usando en otros lugares del mundo sean difíciles de implementar en nuestro país. Pero Alejandra, quiero, seguir con esa pregunta que me quitó Gabriel, porque el cemento, digamos que es tal vez el más contaminante, genera el 8% de las emisiones globales de CO2. ¿Han visto ya en el mundo, ya hay ejemplos, tengan alternativas para utilizar algún tipo de material que sea más sostenible? Sí,
Y no se puede generalizar, es decir, tú tienes que seguir haciendo cimentaciones, más en los países que estamos en la mitad de los Andes, que permitan que las estructuras tengan pues la solidez que se necesita. Pero en términos, por ejemplo, de fachadas o determinados internos, sí hay estructuras diferentes o materiales diferentes al cemento, que son muchísimo menos contaminantes porque su proceso productivo necesita menos energía o menos agua, pero que además son mucho más rápidos y que en caso de salir del edificio por algún motivo, porque hay una demolición, porque simplemente se va a hacer un desarrollo diferente, son mucho más fáciles de reciclar. Entonces, sí hay temas, sí hay elementos y sí hay materiales que estamos probando. De hecho, tenemos algunas torres en un par de proyectos en donde son paneles prefabricados que son mucho menos contaminantes que el mecanismo tradicional de construcción, como puede ser las fachadas 100% de cemento o inclusive de ladrillo. Quería hacer una pregunta que también hemos tenido la oportunidad en otras entrevistas aquí en este espacio de hablar de la importancia y la responsabilidad, otra vez, del ciudadano del mundo, del ciudadano común y corriente. Vemos que dentro de las empresas, dentro de las grandes constructoras en Colombia, pues sí tienen un gran proyecto de responsabilidad social, de sostenibilidad. ¿Cómo sientes que frente a esas cifras que tienen ustedes sea la participación de la gente frente a lo que está pasando con los desperdicios de construcción? Pues Gabriel, yo creo que todavía tenemos espacios importantes para crecer como sector, retos muy interesantes de cómo conectar a esos consumidores con la vivienda sostenible. Es increíble un dato, y es que en Colombia es el país con más millones de metros cuadrados certificados EDGE en el mundo, por encima de India, por encima de Brasil, por encima de México. Y todavía el consumidor final no le da un valor altamente importante al hecho de comprar una vivienda certificada. Eso quiere decir que en este momento hay mucha más conciencia de los productores, de los desarrolladores de proyectos, lo que es espectacular porque donde hay que hacer cambios trascendentales en la estructura de los modelos de negocio para poder generar una vivienda de alta calidad, pero también una vivienda de altísimos componentes ambientales, pues es ahí, es en los que producimos la vivienda. Y nos falta a nosotros mismos cumplir o asumir ese reto de generar consumidores y clientes mucho más informados y mucho más conscientes de lo que significa poder tener acceso a la vivienda que Colombia hoy está generando. Alejandra, con esa pregunta se me ocurre, si digamos no es un diferenciador, no es una expectativa por parte del consumidor, todas esas inversiones que ustedes hacen y todas esas innovaciones en términos de sostenibilidad dentro de la constructora, ¿son motivados únicamente por altruismo o también tienen algún tipo de beneficio económico, esa parte de su negocio? Pues hoy en día, y la realidad es que los incentivos al desarrollo de vivienda verde no son muchos. Hay un grupo importante de financiadores del sector financiero, de bancos, que dan tasas preferenciales a los créditos para proyectos que cumplan con certificaciones que garantizan la sostenibilidad ambiental de los proyectos. Pero yo creo, Gustavo, que aquí es un asunto de prepararnos de manera responsable a la posibilidad de seguir desarrollando el negocio. En Colombia todavía la vivienda sostenible o la vivienda verde no es obligatoria ni no se consiguen licencias si la vivienda no cumple con requisitos.
pero estamos seguros de que es cuestión de tiempo y cada vez de menos tiempo. Y pues nos estamos preparando para ese momento, pero también porque si no lo hacemos hoy, básicamente lo que estamos poniendo es en riesgo el negocio mañana. Y un país en donde la vivienda no sea un bien asequible, de alta calidad, con bajo impacto ambiental, pues es un país que entra en problemas ambientales importantes, porque es que seguimos casándonos, yéndonos de la casa, teniendo hijos, y el desarrollo formal es el único mecanismo que asegura el crecimiento de ciudades que generen buena calidad de vida para las personas. Bueno, pues qué bueno compartir las buenas historias de empresas, de constructoras que tenemos en el país, en este caso con Alejandra Robledo, la gerente de creación de capital social de Constructora Bolívar. Bienvenida siempre, Alejandra, y qué bueno poder compartir, como bien decía, con los colombianos estos grandes casos que tienen desde el lado de Constructora Bolívar. Mil gracias y como siempre encantada de conversar con ustedes. Un abrazo grande. Caracol Sostenible. De lo absurdo a la reflexión. Bueno, profe, no sé qué absurdos y qué reflexiones podemos encontrar en frente a un Día Mundial de la Desertificación, que es el próximo martes 17. Bueno, Gabriel, sí, también, por supuesto, el suelo, la tierra, tiene sus paradojas. Y esta tiene que ver también con los ODS. Y podemos ver así como hay o pueden presentarse contradicciones frente a los ODS. Por ejemplo, en la búsqueda de erradicar el hambre, con el objetivo número 2 de las Naciones Unidas, la humanidad pues comienza a incrementar, a intensificar la producción agrícola. Sin embargo, este esfuerzo ha provocado pues la degradación acelerada de los suelos, comprometiendo pues también la salud de los ecosistemas terrestres, que es el ODS número 15, y poniendo en riesgo la seguridad alimentaria pues ya en el largo plazo. Veamos algunas cifras. La expansión agrícola es responsable de casi el 90% de la deforestación mundial, siendo la conversión de bosques en tierras de cultivo y pastizales las principales causas. La agricultura también utiliza aproximadamente el 72% de las extracciones de agua dulce a nivel global, lo que contribuye significativamente pues, a que haya cada vez más estrés hídrico en todo el planeta. Sin embargo, esta degradación inducida por el ser humano afecta el 34% de las tierras agrícolas, es decir, más de 1.600 millones de hectáreas. Y cada año se pierden 24.000 millones de toneladas de suelo fértil debido a la erosión. 12 millones de hectáreas de tierra se degradan anualmente y esto equivale más o menos a 23 hectáreas por minuto. La degradación del suelo nos cuesta $70 por persona cada año, más o menos 490.000 millones, sin contar los impactos indirectos como reducción del suministro de agua, disminución de rendimientos de los cultivos. Entonces lo que estamos viendo es que cada vez que intensificamos esos esfuerzos para utilizar de una manera más extensiva la agricultura, aunque necesaria para satisfacer esa creciente demanda alimentaria, sí genera una erosión de las bases mínimas de la producción, de ese suelo fértil que nos ofrece la alimentación y el suministro para todos los seres humanos. Esta es una contradicción que pone en jaque la sostenibilidad de los sistemas alimentarios y el mantenimiento de los ecosistemas y, por supuesto, afectando especialmente a las comunidades más vulnerables, que generalmente son las rurales. Yo creo que aquí tendríamos que ver cómo podemos equilibrar esa necesidad de aumentar la producción de alimentos con la urgencia de conservar nuestros suelos. Y eso dependerá pues de cada uno de nosotros y todos podemos ayudar como lo hemos visto en este programa.
Tiene toda la razón, ayudar, pero además denunciar. Hay muchas cosas que vemos que están pasando a nuestro alrededor y no nos metemos a denunciar, a mandar un correo, simplemente a dar una alerta y a encontrar cuál es la autoridad local encargada de buscar cómo evitamos que haya una desertificación, cómo no queremos que precisamente este país de la biodiversidad, este país de la belleza, no se nos vaya a convertir en un desierto. Juan Manuel Durán es la producción periodística de Caracol Sostenible, la alianza con la Universidad Externado de Colombia, el profesor Gustavo Yepes y Gabriel de las Casas. Los invitamos a que sigan en Caracol Radio.